Buenas noches, buenas noches. Gracias damos a Dios por esta hora, por este día. Creo que por lo menos aquí en Honduras ya llevamos ya estamos en la quinta semana de esta cuarentena que ha sido, creo que un vaivén de emociones, comenzando por temor, pasando por tal vez depresión, tal vez por soledad, tal vez por tristeza, pero yo creo que ahora pues hasta se puede disfrutar dentro de lo que cabe, ¿verdad? Siempre hay familias, hay casas donde no se tiene una relación correcta o ni siquiera se tiene una relación y pueden caer tal vez en violencia intrafamiliar. Hoy estaba escuchando de la boca de una persona que trabaja en el Poder Judicial que se ha disparado las denuncias por maltratos intrafamiliares y causa mucho dolor saber esto. De primera mano prácticamente. Creo que todos sabemos de que esto es un mal que aqueja a nuestra sociedad, que aqueja a nuestro planeta. Y ahorita el hecho de que haya ese mandato de parte del gobierno de estar encerrados, pues ha disparado en muchas maneras estos maltratos, esta violencia, estos abusos. Y creo que es nuestra obligación estar orando por todas estas personas, rogando que en medio del juicio que Dios ha permitido sobre todo el mundo, su misericordia esté para con los casos particulares. Porque una cosa es el juicio a la nación, una cosa es el juicio al país, y otra cosa muy diferente es la pérdida o el dolor que se pueda sentir dentro de una familia o que pueda sentir una persona, ya sea por esta violencia intrafamiliar o por una pérdida de alguien que se haya enfermado con este virus. Dios no se alegra y Dios no ha traído esto para castigar a Pedro, a Juan o a María, o lo ha permitido para castigar a Carlos, a Elena o a Ana. Dios se duele de nuestro dolor y Él está ahí cercano de nosotros. Él está cercano procurando que nosotros lo busquemos para Él fortalecernos en medio de nuestros temores, en medio de nuestras dudas. A la gente que ha perdido su trabajo, rogamos al Padre de que Él pueda proveerles nuevamente, no solamente para este tiempo, sino para cuando volvamos a una normalidad relativa, porque la voluntad de Dios es que nosotros podamos tener nuestra comida, que podamos tener nuestro vestido, que podamos tener lo que nos hace falta. Y en el nombre de Jesús proclamamos una palabra de esperanza para las personas que están viendo su futuro sin esperanza o que están viendo esto cuesta arriba. Creamos que la palabra del Señor dice que Él va a estar con nosotros y que Él va a tener cuidado de nosotros y que su voluntad es que nosotros podamos comer, que podamos vestir, que podamos tener abrigo. En cuanto a lo que es el juicio de Dios para el país, para las naciones, para el mundo, el propósito de Dios no es en sí o no es permitir en sí el dolor, el temor, sino que Dios quiere que nos volvamos a Él. Dice la palabra en el libro de Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del sol, y lo que fue será de nuevo, y lo que es ahorita ya fue, y lo que hace falta por venir ya fue. Es decir, todo lo que nosotros podamos creer que hace falta por venir, en realidad ya fue. Dios usa las experiencias que están plasmadas en su palabra, porque su palabra es verdad, para mostrarnos o darnos una luz de lo que estamos pasando hoy en día. Dios es un Dios bondadoso que no nos deja perdidos, que no nos deja huérfanos, que no nos deja sin esperanza. Las personas que no quieren volverse a Dios tienen muchas dudas, tienen muchos temores. Les dice algo un noticiero, les dice algo un video que aparece por acá, y tienen mucha información falsa y tienen noticias falsas y tienen noticias verdaderas, y están en medio de la confusión
del bramido del mar, dice la palabra en el libro de Lucas, que las personas van a estar confundidas a causa de los relajos, de las bullas, de todo lo que se da. Dice que las gentes van a estar en angustia y van a estar confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, dando a entender que en medio de todo lo que está pasando, lo que más hay en las personas es confusión. Pero en nosotros, que hemos puesto nuestra confianza en el Padre a través del Señor Jesucristo, no debería haber confusión, porque nosotros no estamos en tinieblas. El Señor nos ha dejado una guía, y esta guía, lo que necesitamos es meternos profundamente en ella para poder tener una seguridad razonable en Él. No quiere decir de que no vamos a pasar dolor, no quiere decir de que no vamos a ser afectados por estos juicios que están viniendo sobre la tierra y que Dios los permite, pero sí podemos tener la certeza de que nosotros no vamos a perecer eternamente, y si acaso el Señor permitiera que nosotros nos viéramos afectados de cualquier manera, creamos de que el Padre está con nosotros y de que en medio de todas las crisis siempre hay oportunidades. En medio de la crisis, amados, hay oportunidades. Oremos al Señor que ponga colirio en nuestros ojos para que podamos verlas y para que podamos seguir adelante en tanto Él nos prolongue la vida y en tanto Él permita que nosotros podamos estar en esta tierra, que seamos sal y que seamos luz. Hay una palabra que quiero compartirte que está en el libro de Isaías, en el capítulo 9. Habla acerca de el nacimiento y el reinado del Mesías. Habla que el pueblo andaba en tinieblas y que vino una gran luz, y que los que moraban en tierra de sombra de muerte, la luz resplandeció sobre ellos, y esta luz es la luz que vino de parte del Padre a través de nuestro Mesías Jesucristo. Sin embargo, también dice que la ira del Señor va a manifestarse contra todos aquellos que tienen soberbia y altivez de corazón. Dice el versículo 8 del capítulo 9 de Isaías: el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero vamos a edificar con cantería, es decir, con piedra labrada. Cortaron los higos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos. Del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. ¿Qué es lo que estaba sucediendo y qué podemos aprender de esto? El Señor traía un juicio contra su pueblo Israel porque Israel había dejado a su Dios. Habían comenzado primero a usar con ligereza el nombre de su Dios, a usar con ligereza el privilegio que ellos tenían de haber recibido la palabra revelada de Dios. Luego comenzaron a mezclarse con las gentes de la tierra donde ellos estaban, y luego comenzaron a menospreciar a Dios para finalmente entregarse a otros dioses que sus padres nunca habían conocido. Entonces Dios trajo un juicio sobre ellos, y lo trajo para advertirles y para darles la oportunidad de que se volvieran a Él. Los juicios de Dios con su pueblo no son para destrucción, sino que son para corrección, son para disciplina. Y la respuesta que Dios espera de nosotros a estas manifestaciones, a estos bramidos del mar, es que nosotros nos volvamos a Él. El propósito por el cual Dios permite lo que está sucediendo hoy en día es para que tú, tu familia, tus hijos, los hijos de tus hijos, tu suegro, tu cónyuge, tus padres, puedan volverse al único Dios verdadero. Perdón. ¿Volverse de qué? Volverse de adorar a otros dioses que no sean el único Dios verdadero. Esta crisis actual, que han habido muchas a lo largo de los tiempos, siempre Dios lo usa como una trompeta, lo usa como un llamado de atención
para que la gente se vuelva a Él. El Señor no lo hace o no lo permite para que caigamos en terror, para que caigamos en confusión, sino para que nos volvamos a Él. Pero ¿cuál es la respuesta muchas veces del pueblo que se dice creyente? No hablemos de los no creyentes, sino de las personas que se dicen creyentes o de las personas que en algún momento han tenido la oportunidad de tener contacto con la palabra, de escuchar la palabra y de escuchar la verdad. Es la misma reacción que tuvo Israel en este tiempo, en el capítulo 9 de Isaías, en el versículo 10. ¿Qué es lo que decían? Bueno, se abrió una brecha a la protección de Dios. Dios tenía un cerco alrededor de su pueblo. Pero a causa de que su pueblo comenzó a alejarse de él, Dios abrió o permitió que se abriera una brecha en el muro de protección. Y a través de esta brecha entraron los asirios. Y estos asirios trajeron destrucción, no la trajeron de entrada a este punto de Isaías. Todavía no fue una destrucción total del reino de Israel y todavía no había venido que se los llevaran cautivos. Pero sí fue un llamado de atención donde Dios permitió que se abriera una brecha para que viniera un ataque en contra de Israel para llamar la atención de Israel. Pero ¿qué fue lo que dijo Israel? ¿Qué fue lo que dijeron sus dirigentes? En vez de humillarse delante de Dios y en vez de tomarse un tiempo para meditar y ver sus caminos y para decir, Señor, ¿qué es lo que me quieres enseñar o qué es lo que me estás hablando en medio de esta situación? En vez de tomar esta posición, lo que ellos hicieron fue decir, bueno, los ladrillos o lo que habíamos edificado con ladrillos se destruyó. Pues bien, voy a volver a edificar, pero ahora con cantería. ¿Qué es una cantería? Es una piedra labrada. Es un material mucho más fuerte que un ladrillo cocido de barro. Y dice, cortaron los cabrahigos, que era un árbol, un sicómoro, un árbol común en Israel en aquel tiempo. Entonces dijeron, bueno, está bueno, botaron el árbol. Entonces yo voy a traer un cedro, que un cedro es un árbol mucho más alto. Si el cabrahigo crece 10 metros, el cedro crece 30. Y si la madera de este cabrahigo no era muy buena para construcción, la del cedro era perfecta para construir. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? No importa lo que nos ha pasado, nos vamos a levantar más fuertes y vamos a demostrar que nosotros sí podemos. Entonces aquí hay un componente, sí, de esperanza, podríamos decirlo, pero más es un componente de arrogancia. Entonces, en lugar de tener un corazón de humillación para con Dios, para aprender y para volvernos a Él y para revisar nuestros caminos y para hacer las correcciones, están pensando o estamos pensando en que de esto vamos a salir más fuertes y que vamos a volver a edificar y que vamos a volver a levantarnos, cuando la palabra dice que esto solamente son dolores que cada vez van a ir más fuertes. Y lo que Dios quiere, sí, es que nosotros tengamos trabajo, claro, que nosotros tengamos provisión, por supuesto, que nosotros podamos mantenernos una vez de que podamos volver a salir a trabajar, por supuesto que sí, pero con una actitud de humildad, no con una actitud de arrogancia. Y la actitud de humildad lo que hace es permitir que Dios limpie nuestros ojos para que podamos ver, que Él abra nuestros oídos para que podamos escuchar, pero sobre todo para que entendamos los tiempos, para que seamos entendidos en los tiempos. Porque así como esta arrogancia estaba sobre Israel, es la misma arrogancia que está hoy en día en algunas personas que se dicen pueblo de Dios, pero también, sobre todo, en las personas que no son creyentes. Dice en el libro de Apocalipsis, cuando habla acerca de los juicios que Dios va a traer en ese tiempo, que ahorita solamente estamos viendo un atisbo. Lo que está sucediendo ahorita es como un presagio, como que nos está anunciando las cosas que van a venir y que van a ser muchísimo peor que lo de ahorita. Porque dice la palabra que cuando ya comiencen los juicios del Señor y comiencen, por ejemplo, los sellos, con el cuarto caballo, con el cuarto jinete de Apocalipsis, dice que le va a dar la potestad de matar a la cuarta parte de la población. Dice,
En Apocalipsis 6, versículo 8, miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Qué es o a cuánto equivale la cuarta parte de la tierra? Ahorita somos más o menos 7.500 millones de personas. Pongámosle 8.000 millones de personas. Cuando comiencen realmente estos juicios de la tribulación, que va a ser un tiempo como nunca lo ha habido, esto de ahorita no es nada a la peste bubónica que mató más o menos 25 millones de personas, no es nada a la fiebre española que hubo para los tiempos de la Primera Guerra Mundial, que murieron 50 millones de personas. Dice que cuando esto suceda va a morir la cuarta parte de la población de la tierra. Entonces, si somos 8.000 millones de personas, estamos hablando que van a morir 2.000 millones de personas casi de una sola sentada. 2.000 millones de personas. 2.000 millones de personas en el mundo. Estamos hablando de una devastación impresionante como nunca la ha habido. Entonces, ahorita, esto es como jugar en el campo. Este virus y los que han sido no se comparan con los tiempos por venir, pero nos permiten de alguna manera atisbar o profundizar un poco en lo tremendo de las profecías y de los tiempos que vienen. Y dice la palabra que nosotros debemos orar al Señor para ser tenidos por dignos de ser protegidos de lo que viene. Entonces, aquí no es solo pensar en lo que va a suceder cuando ya nos permitan, nos den permiso, imagínense ustedes, de salir a trabajar, cuando ya nos den permiso de salir otra vez a estudiar, porque hay que tener sus previsiones y va a haber un problema económico severo, porque se han reducido todo lo que es comercio, se han reducido los impuestos al gobierno y el gobierno va a invertir menos, de por sí invierte poco porque hay mucho de los recursos que se quedan en los bolsillos de los funcionarios. Pero lo que sí invierten en carreteras, en edificios, eso de alguna manera activa la economía. Pero si no hay economía, no hay impuestos y va a haber una desaceleración económica definitiva, pero también puede haber una recesión, que es decir, no solamente que deje de producirse, sino que empiece a reducirse todo lo que son las fuentes de empleo. Ahorita ya hay hermanos en la iglesia que han perdido su trabajo, y les digo esto pues para que estemos orando los unos por los otros, y no para tener temor, sino para que sepamos de que no estar en el Señor no es que no vamos a tener problemas. Vamos a pasar por tormentas. Hay gente que ya está en tormentas. Hay personas que ya están con el corazón apretado de preocupación de las cosas que van a suceder. Pero miren, como les compartí la otra vez, hay personas que están arrancando de cero en cuanto a salud, familia, casa. Y nosotros de alguna manera estamos avanzados y podemos volver a empezar de cero. Si hay que empezar de cero, pues empieza. Eso así es. Y si nosotros tenemos el favor de Dios, la bondad de Dios en nuestras vidas, por supuesto que vamos a salir adelante. Entonces, lo que estamos viendo no se compara con lo que va a venir, pero nos va dando una idea. ¿Y por qué necesitamos ir teniendo una idea de las cosas que van a venir y que ya fueran, tal como lo acabamos de leer en el capítulo 9 de Isaías? Es porque cuando vengan todas estas plagas, la gente, igual que Israel, no va a humillarse delante del Señor, sino que van a seguir con su manera de vivir. Cuando pase esto, poco a poco vamos a entrar a nuevamente a una normalidad. Poco a poco las cosas van a volver a encarrilarse, poco a poco vamos a volver otra vez a nuestros hábitos, y en lugar de sacar lo mejor de nosotros en este tiempo, probablemente vamos a pasar sin que pase nada. Pero en el nombre de Jesús, yo declaro para mi vida y para la tuya y para aquellos a quienes va dirigida esta palabra, que tú sí vas a hacer cambios en tu vida y que tú vas a cambiar tus hábitos y que tú te vas a preparar para los tiempos que vienen. Dice la palabra que cuando el Señor vaya a desatar todas estas
plagas y todo este juicio sobre la tierra para que la tierra se vuelva a Él. Es el propósito. El propósito es que la gente se vuelva a Él, porque la voluntad de nuestro Padre es que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentirse. Y arrepentirse es dejar nuestros caminos y volvernos a los caminos de Él. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, que en el versículo 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando en estos llamados que el Señor hace para nuestras vidas, que Él lo hace para sacudirnos, para que nosotros volvamos en sí como el hijo pródigo, cuando ese propósito no se cumple, que es el propósito de amor de Dios al permitir estas cosas, Dios no es un Dios iracundo que está ya con un garrote en la mano esperando a ver a qué hora te equivocas para meterte un golpe en la cabeza, sino que Él es un Padre amoroso que disciplina a sus hijos y los corrige para que se vuelvan a Él, no para destrucción. Pero para los que no son sus hijos, aún así Él tiene misericordia. Él no ha venido porque Él todavía está esperando que la gente se vuelva a Él, que se humillen delante de Él. Pero en lugar de eso, las personas se endurecen. Igual que el faraón, que en lugar de reconocer a Dios, se endureció en contra de Dios. Y es la misma historia hoy en día. La gente ahorita está trincherada en sus casas, están trincheradas las personas que tienen los medios económicos, pensando, bueno, que se mueran los demás y yo aquí voy a ver cómo hago. Pero las otras personas que están padeciendo igual están diciendo, Dios, ¿por qué me estás abandonando? ¿Por qué permites estas cosas? Y es el mismo tema de dureza en el corazón. Entonces, todo esto poco a poco va preparando el caldo de la sopa que más adelante va a producir este sistema que está encaminado para el antimesías, que es el tema que nosotros hemos estado tratando en esta serie, que hoy sería la tercera clase de esta serie. Entonces, esta dureza del corazón de las personas que dicen que no se arrepintieron, que siguieron en pos del éxito, en pos del reconocimiento, en pos de las cosas materiales, en pos de todo aquello que es un engaño, todo lo que no tiene que ver con Dios, estas personas se están preparando para recibir entonces al que viene en nombre de Satanás. El que viene en nombre de Dios no es recibido porque la gente no quiere volverse a Dios, entonces van a recibir al que viene en contra del Mesías. ¿Y qué es lo que va a suceder ahorita? ¿O para dónde vamos? Lo podemos ver fácilmente. Ya tenemos más de 30 días aquí en este país de estar encerrados. La mayoría de la gente vive en una pobreza extrema. Las otras personas viven al día a día, que lo que venden en el día, con ese dinerito pueden comer, y la gente está desesperada en sus casas, en medio de violencia intrafamiliar, en medio de falta de relaciones sanas de familia, porque hay hombres que quieren ir a ver a sus amantes, mujeres que quieren ir a ver a sus amantes, pero están encerrados y estamos viviendo en un infierno. Y la gente más necesitada dice, yo prefiero morirme de la enfermedad que morirme de hambre, porque si me da esta enfermedad, tengo un chance todavía de sanarme, pero si no como, no voy a tener oportunidad de vivir, y van a preferir salir a la calle y hacer lo que necesiten hacer para llevar comida a sus casas. Y eso va a implicar probablemente vandalismo, probablemente un estallido social que ya no se aguanta en este país, porque todavía, a pesar de todo lo que está sucediendo, vemos que aún nuestros políticos insisten en aprovechar esta emergencia para evadir las leyes, que las leyes ya sabían cómo evadirlas, pero todavía se les hace más corto el camino para seguir llenando sus bolsas de dinero. Es inconcebible que una mascarilla de protección haya testimonios públicos de personas que pueden ponerlo en nuestro país
ya en las manos de las personas que los tienen que usar por menos de 50 lempiras y que el gobierno esté diciendo que las compra por 190 lempiras. Es una grosería. Es una grosería y Dios no va a tener por inocente al culpable. De ninguna manera, porque Él es un Dios justo, porque Él es un Dios verdadero. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? La gente sigue acumulando ira para el día de la ira. ¿Por qué? Porque no quieren arrepentirse, porque creen que van a vivir eternamente, creen que van a ser dueños de todo el país, de todo el mundo, y creen de que esto simplemente va a pasar y que van a tener más dinero en sus bolsas para ir a disfrutarlo, cuando lo contrario es verdadero, porque cada vez más la paciencia de Dios se está agotando para Él traer un juicio definitivo, aún para darles oportunidad de que se arrepientan. Pero en lugar de arrepentirse, dice la palabra, que no se van a arrepentir de sus obras y no van a dejar de adorar al dinero, no van a dejar de adorar a sus imágenes, porque ellos tienen puesta su confianza en estas cosas. Y es lamentable. Pero más lamentable es que las personas que tenemos o que decimos que tenemos nuestra fe puesta en el Dios eterno, en Hashem, a través del sacrificio del Cordero inmolado de nuestro Mesías Jesucristo, que nosotros también estemos igual que la gente de afuera, sin arrepentirnos, preocupados solamente por el engaño de las riquezas y por el afán de este mundo. Como dijo el Señor cuando habló de la parábola del sembrador, que tiraba la palabra, pero que los afanes de este mundo ahogaban y la hacían infructuosa. Este es el momento de permitir que Dios nos pode. Este es el momento de permitir de que el Señor nos llame la atención para que nosotros volvamos en sí. Tenemos que volver en sí, amados. Tenemos que volver en sí. Este no es tiempo para estar jugando a la iglesia. Este no es tiempo para estar con un pie solamente el domingo o el miércoles, o ahora peor, que las iglesias están cerradas y que estamos en nuestras casas y que vivimos como que si no pasa nada, preocupándonos solamente por lo que vamos a comer. Y yo no critico eso, pero no es posible que mi preocupación sea solamente lo que voy a comer. Y no me preocupo por lo que Dios quiere hacer en mi vida. No me preocupo por ser sal. No me preocupo por ser luz. Y me dedico solamente a que todo pase sin que pase nada. Entonces van a venir estos estallidos sociales. Y entonces la gente va a empezar a decir, no, necesitamos a alguien que ponga orden. El gobierno no está haciendo lo que tiene que hacer. Mira los relajos que están haciendo, llantas que están quemando en las calles, gente que se está empezando a meter en supermercados, gente que está agrediendo a los ciudadanos de a pie. Y entonces nuestra naturaleza va a clamar por alguien que venga y que ponga orden. Y vamos a decir, ay no, necesitamos que se ponga orden. Y vamos casi a llamar a que se establezca el gobierno de alguien que ponga orden y que va a venir a ser el antimesías, que es el anticristo. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos esperando los dolores de parto como algo bueno, porque los dolores de parto es para dar a luz vida, para dar a luz un tiempo venidero, para dar a luz ese mundo venidero que el Señor tiene para todos aquellos que nos volvemos a Él. Los dolores de parto no es necesariamente para maldición, no es necesariamente para muerte, solamente para aquellos que no están esperando al Señor Jesús, solamente para aquellos que no están anhelando su venida, sino que por el contrario lo que están anhelando es un hombre que sea superdotado, que pueda aclararles los misterios de los extraterrestres, que pueda traer una solución a la problemática económica, que traiga una solución a las pandemias, que traiga un orden y que se establezca como el non plus ultra del humanismo. Y entonces nos estamos preparando para ese gobierno, en lugar de estarnos preparando para el reinado del Mesías, para el reinado del Dios verdadero que es el dueño de la tierra. Entonces, todo este espíritu viene sobre las iglesias y es terrible porque la iglesia durante todos estos años ha estado metida en un sistema religioso que no es el sistema que Dios dejó establecido. Un sistema donde vamos a lavarnos la conciencia, pero realmente no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y ahora lo podemos ver más que nunca. ¿Cuánta gente se está enfriando? ¿Cuánta gente se está olvidando de los rudimentos de la palabra del Señor? ¿Cuánta gente no ha querido madurar? ¿Cuánta gente ha estado nada más engordándose y no ha recibido la palabra?
Entonces está perfectamente mostrándose cómo va a ser ese sistema. Y dice la palabra en el libro de Apocalipsis: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Hablábamos al inicio de esta serie que aquí no vamos a estar hablando para satisfacer la curiosidad de nadie. Aquí no vamos a hablar del antimesías, ni del anticristo, ni vamos a hablar de extraterrestres para satisfacer la curiosidad de la gente, sino que vamos a hablar sobre la base de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es verdadera. Es la única verdad y es el único norte, el único faro, la única ancla que nosotros podemos tener en nuestra vida. Aquí no vamos a hablar de fábulas, no vamos a hablar de teorías de conspiración. Dicho sea de paso, te quiero hacer una observación, porque ahorita abundan los videos en vivo. Ahorita abundan los videos y están hablando de teorías de conspiración, y están hablando de los Illuminati, y están hablando de la élite mundial, y bueno, yo no tengo pruebas para decir que existen o que no existen, pero todas esas cosas nos distraen. Ya sabemos que los principados de Satanás, ya lo sabemos, deberíamos saberlo, que los principados de Satanás están posicionados geográficamente para influenciar sobre los líderes, sobre las personas que tienen el poder económico, sobre las personas que tienen el poder político, sobre las personas que tienen la autoridad para tomar decisiones sobre la masa de población. Ya sabemos de que hay principados asignados por país, por región, por continente, por municipios, por colonias, por familias. Entonces no es ese el tema, porque ya sabemos de que hay personas que están literalmente controladas por estas fuerzas. Y sí, definitivamente hay un grupo que es el que está controlado por los príncipes de mayor rango de Satanás y por el mismo Satanás, para preparar el sistema que viene a prepararse, valga redundancia, para la venida del antimesías. Eso ya lo sabemos, porque Satanás es el príncipe de la potestad del aire, y él es el príncipe de este mundo, pues. Entonces él sabe que tiene poco tiempo. Él sabe que ya le queda poco, porque cada vez más van aumentando los dolores de parto para dar a luz el mundo venidero que el Señor Jesús tiene para nosotros, y que el Padre ha dispuesto para todos aquellos que ponemos nuestra confianza en Él. Entonces ya sabemos eso. Yo no sé si lo hace a través de los Illuminati, yo no sé si lo hace a través del grupo Bilderberg, no lo sé, probablemente sí. Pero en vez de estar distraídos en estas teorías, en lo que ya sabemos que es el revoltijo de lo que Satanás está haciendo, nosotros debemos enfocarnos en lo que la palabra dice, y la palabra dice que nosotros tenemos que estar velando. Y tenemos que estar usando los talentos que Él nos ha dado para duplicar, para triplicar, para predicar las buenas nuevas, para decirle a la gente: mira, hay esperanza. Fíjense que hoy tuve la oportunidad de hablar con una persona que me la referenció una hermana de la iglesia, y me pidió que por favor la llamara por teléfono. Y resulta que es una persona que vive sola, una persona ya de la tercera edad, y que está en una depresión muy grande. Una depresión muy grande, tiene mucha ansiedad, tiene mucho temor, y imagínense, viviendo sola, ¿verdad? Entonces yo la llamé para tratar de ayudarla en el momento donde esta persona tiene más ansiedad o tiene más como que ataques casi de pánico, pues que sabemos que son cuestiones demoníacas. Y me di cuenta en una conversación cortita que la raíz del problema de esta persona, que incluso me dijo que quería quitarse la vida, es que tiene enseñanzas relacionadas con filosofías orientales, con filosofías hinduistas, con filosofías de la nueva era. Entonces, al tener este tipo de filosofías, es una religión falsa sobre ella, y lo que trae, ¿qué es? Ceguera. Lo que trae es que no puede escuchar, porque yo traté por teléfono de decirle: mire,
mire que quiero compartir esta palabra de la Biblia con usted, y comenzó a decirme que Dios no importaba el nombre, que era el mismo Vishnu, que era el mismo Alá, que era el mismo Krishna, que era no sé qué, y que ella leía libros de sus maestros y que Dios estaba en todos lados. Bueno, la típica posición de la nueva era. Entonces le dije, mire, yo quisiera que leyera esta porción de la Biblia. Mira, me dice, no te prometo que la vaya a leer porque ahí tengo la Biblia, me dice, pero yo prefiero los libros de mis maestros. Entonces, no podemos tener libertad en nuestras vidas. No podemos tener entendimiento de los tiempos separados de la verdad. Como te he dicho en repetidas ocasiones, no puedo yo tener una verdad y tú tener la tuya y otra persona tener otra verdad. No pueden haber tres verdades. Una cosa es versiones de una verdad, pero solamente hay una. Y en el caso de la palabra del Señor, es la única verdad. Y en la palabra dice que solamente hay un camino al Padre. Y es a través de poner nuestra confianza en Jesús. No hay ninguna otra. No es a través de las buenas obras, no es a través de la meditación trascendental, no es a través de ningún tipo de religión, ni siquiera la religión cristiana. Es a través de una fe obediente, una fe que obedece y que obedece ¿qué? Lo que nos indica nuestro Padre que debemos hacer. No es ni siquiera una fe intelectual, no es ni siquiera estar de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, sino que lo que cuenta para nuestro Padre es que nosotros obedezcamos. Si no hay obediencia a la palabra, nos estamos engañando, porque vamos a llegar el día de mañana delante de nuestro Padre, porque todos vamos a estar delante de Él, y va a estar el Cordero inmolado, nuestro Señor Jesucristo, y le vamos a decir: oh Jesús, mi Señor, qué lindo eres, en tu nombre eché fuera demonios, yo prediqué tu palabra, y yo ponía las manos sobre los enfermos, y Él me va a decir: yo nunca te conocí, nunca tuviste intimidad conmigo, sino que usabas mi nombre y usabas mi sangre independiente de mí, porque la persona que tiene intimidad conmigo, te va a decir el Señor, es la persona que obedece mi palabra, la persona que obedece la palabra de mi Padre. Entonces, amados, ser creyente no es estar de acuerdo con lo que dice la Biblia, no es decir, sí, es que eso es lo correcto que hacer, no, es hacerlo, es ponerlo por obra, y si yo no lo pongo por obra, yo me estoy engañando. Así de sencillo. Entonces, si yo me estoy engañando, ¿qué es lo que va a suceder? El Padre va a decir: bueno, vos querés hacer la vida como vos querrás y vos pretendés engañarme a mí, no, entonces hace lo que querás, y entonces Él permite que yo me endurezca, y entonces va a venir ese espíritu de engaño del que habla 2 de Tesalonicenses, que va a venir sobre los que no quisieron la verdad. Y yo no quiero ser de esos. Yo quiero ser de aquellos que el Señor no se avergüence de mí. Y yo quiero ser de los que no van a ser engañados. Mira, estaba hablando con una persona también hace un par de días y me decía: yo quiero que usted me diga cuándo va a ser el rapto. Yo quiero que usted me diga y que me explique lo del rapto. Y yo le decía: mira, la teoría o la posición más popular es que el rapto va a ser antes de que comience la tribulación. Y yo me reservo el derecho de estar equivocada, le digo, porque yo no tengo toda la revelación de la verdad, pero yo he leído y leo Mateo 24, con Lucas 21 y con Marcos 13 y con Apocalipsis, y lo que yo entiendo es que el Señor nos va a librar de la ira. Entonces eso quiere decir de que vamos a pasar pues en algún proceso de tribulación, porque es lógico. Si vemos la iglesia, dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él viene por un grupo de personas que lo amen, que realmente vivan en santidad, pero la iglesia no está en santidad. Tú y yo no estamos en santidad, estamos arrugados, estamos con manchas, y yo no creo que en la santidad de nuestro Padre Él vaya a querer tomar nupcias
con una novia que no está preparada para él. ¿Y cuál es la manera de prepararnos? Con fuego. No hay otra manera. El fuego quita la escoria, el fuego quita las impurezas, el fuego purifica. Y nuestra fe debe ser purificada como oro. ¿Y cómo se purifica nuestra fe? ¿Cómo se purifica nuestra confianza? Pues a través de las tormentas, a través de la tribulación, a través de ser probados. Y yo vuelvo y te repito, yo espero estar equivocada. Dios quiera que yo esté equivocada y que el rapto vaya a ser antes de que comience la tribulación. Pero si no estoy equivocada, lo que tenemos que hacer es prepararnos a ser hombres y mujeres que estemos dispuestos a dar la vida por el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que estemos dispuestos a entregar la vida, a que nos quiten la vida, pero que no vamos a claudicar y que no vamos a negar el nombre de Jesús sobre nuestra vida. Nosotros tenemos que prepararnos para algún tiempo de tribulación, porque venir a Jesús y poner nuestra confianza en el Padre a través de los méritos de Jesús no es llegar de repente y que no vamos a tener ningún problema y que vamos a vivir todo bien, todo azul, sin ningún problema, sin ninguna enfermedad, sin ninguna tribulación, sino que todo va a ser un camping, un paseo por el campo. No es cierto. No es cierto. Poner nuestra confianza en nuestro Padre a través de los méritos del Señor Jesús es saber que en el mundo vamos a tener tribulación, pero que podemos confiar, podemos estar en paz, sabiendo que nuestro Señor ya venció todas las aflicciones del mundo y que Él está preparando un lugar para nosotros. Pero nadie, ninguna persona en su sano juicio va a querer casarse con alguien que no esté preparada para su cónyuge. Los que estamos casados, cuando nos casamos, todos nos bañamos, nos pusimos nuestras mejores galas, nos peinamos, nos depilamos y buscábamos agradar a nuestro cónyuge en ese día tan trascendental de nuestra boda. Cuánto más con el Santo, cuánto más con el Eterno, cuánto más con el que tiene una santidad tan grande que si nosotros estuviéramos delante de Él, nos moriríamos porque no podríamos soportar su santidad. ¿Cómo sería posible que este Dios tan santo, tan eterno, tan bello, tan bueno, va a querer estar con una novia que esté llena de inmundicia, que esté llena de pecado, que esté llena de glotonería, que esté llena de embriaguez, que esté llena de sucio, que esté llena de falta de preparación? Yo no tengo que ser profeta, ni tengo que esperar una revelación del cielo para saber de que tenemos que dar lo mejor. Y a veces nuestro Padre, por el amor que tiene hacia nosotros, permite entonces las tormentas para que nosotros seamos purificados. Entonces, yo no voy a ser dogmática, a decirte esto que te voy a decir, así es. No, porque hay diferentes posiciones, pero yo sí creo que nosotros vamos a pasar un tiempo de tribulación, porque incluso aquí en Apocalipsis dice que en el capítulo 7 de Apocalipsis, en el versículo 13, dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Desde el versículo 9 dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ojo lo que dice el versículo 16: ya no tendrán hambre
ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Entonces, ¿qué es lo que me dice la palabra? Que esta gran multitud de personas que nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos con ropa blanca, ellos tuvieron hambre, tuvieron sed, y el sol cayó sobre ellos. El calor cayó sobre ellos. Y dice el versículo 17 al final, que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, son personas que lloraron mucho. Entonces, vuelvo y te repito, quizás más adelante hablemos un poco más profundizando sobre esto, pero yo creo que la palabra es verdad y el Señor dice que el juicio de Dios siempre comienza por su casa, siempre comienza por su pueblo, porque Él es un Dios santo que no va a permitir que su nombre sea vilipendiado o que su nombre sea tenido en poco. Él dice, bueno, si yo soy Dios, ¿dónde está mi temor? Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor en el libro de Malaquías. Entonces, todo esto que está sucediendo y que nos perfila hacia este nuevo orden mundial, hacia este tiempo que el anticristo va a venir, es un tiempo hermoso también para que nosotros le demos ese temor a Dios, ese temor reverente, que es el que nos guarda de pecar contra Él, porque antes de pecar contra Él, antes de poner una mancha en nuestro vestido, antes de poner una arruga en nuestro vestido, nosotros decimos, Dios mío, yo no quiero ofenderte, y ese temor nos guarda de pecar contra Dios. Es el propósito del temor. Por eso dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es lo que nos permite como que ubicarnos, como que pensar, como que razonar, como aprender a tener discernimiento entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo santo y lo profano. Y esa es la razón, por ejemplo, por el cual el Señor determinó sobre qué animales se debían comer y no se debían comer. Porque Él quiere que aprendamos a ejercitar el músculo del discernimiento. Y entonces cuando hay temor en nosotros, aprendemos a discernir qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer, y entonces venimos y podemos darle ese temor a Dios, y también podemos a ese Padre darle la honra que Él merece, que Él demanda, que Él exige y de la cual es merecedero. Y la honra va más allá de simplemente decirle palabras bonitas. Dios no necesita tu adoración ni la mía. Él no es un Dios egoísta que necesita que lo adulen. Al contrario, todo lo que Dios hace tiene un propósito. ¿Por qué crees que, por ejemplo, Él te pide que diezmes? Lo hace para librarte de la esclavitud del dinero. ¿Por qué crees que Él te dice que tú te guardes en santidad de no cometer inmoralidad sexual? Porque la inmoralidad sexual te lleva a esclavitud y Él quiere que todo lo puedas disfrutar de manera legítima. El Señor te dice, humíllate delante de mí, no porque Él tenga un complejo megalomaniaco, bueno, Él no es que es megalómano, sino que la manera en que nosotros podemos darnos cuenta que lo necesitamos es humillándonos delante de Él, es doblegando mi yo, mi sabiduría, mi conocimiento, mi inteligencia, y darme cuenta que yo lo necesito. Entonces, cuando yo me doy cuenta que lo necesito y que yo necesito su guianza, que yo necesito de su palabra, que yo necesito caminar por la vereda que Él me ha determinado, entonces, ¿qué es lo que viene en mi vida? Viene paz. Viene el poder hacer las riquezas, viene la satisfacción de poder encontrar un propósito para mi vida. Entonces, todo lo que Dios hace, lo hace para nuestro bien. Entonces, como nosotros decimos que lo adoramos, como nosotros decimos que Él es nuestro Dios, como nosotros decimos que Él es nuestro Padre, entonces tenemos que darle honor y tenemos que temer delante de Él, con ese temor reverente que nos libra de no pecar. ¿Para qué? Para que no caigamos en el engaño. Entonces, si va a venir tribulación sobre nosotros,
Bendito sea Él. Porque Él dice que Él no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Él no va a permitir que seamos apretados o jalados para reventarnos o hasta que nos reventemos, sino que Él sabe lo que nosotros podemos soportar. Y nosotros debemos saber que la Biblia dice que el que anda buscando cuidar su vida, la va a perder. Pero que el que está dispuesto a perder su vida por causa del nombre del Señor va a encontrar la vida eterna. Entonces no tengamos temor de lo que va a venir, no tengamos temor del que puede matar nuestro cuerpo, sino que nuestro temor sea de aquel que en realidad tiene la última palabra en cuanto a cuál va a ser nuestro destino eterno. Todo esto que está pasando, hermanos, debe ser para nosotros un motivo, como dice el libro de Lucas, de que nosotros levantemos nuestro rostro. Que nosotros levantemos nuestro rostro porque nuestra redención está cerca. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que todo esto tiene que pasar. No es si yo quiero, no es si yo creo, no es si estoy de acuerdo. O sea, esto va a pasar porque la palabra del Señor así la dice. Entonces nosotros debemos poner nuestra vida en santidad y tenemos que acercarnos cada vez más a Él, porque el propósito de todo lo que está pasando, vuelvo y te lo repito, no es para que nosotros estemos en temor, no es para que nosotros estemos en angustia, sino para que nosotros nos volvamos al Señor. Amén. Entonces, dice la palabra, si alguno tiene oído, que oiga. Si alguno tiene oído, que oiga. Entonces, mis amados, concluyendo, este no es un tiempo de estar en ansiedad. Este no es un tiempo de estar solamente pasando la vida. Este es un tiempo de volvernos a nuestro Padre. Este es un tiempo que debemos disfrutar. Es un tiempo para que nosotros pongamos nuestros temores, nuestras dudas, nuestras ansiedades, las depositemos en nuestro Padre, porque Él tiene cuidado de nosotros. Este es un tiempo de buscar más profundamente en su palabra. Este es un tiempo de buscar la santidad. Este es un tiempo de buscar que su presencia esté sobre nosotros. Este es un tiempo de creerle a Él. De creerle a Él. Estaba hace un par de días escuchando acerca del año el Shemitah, el año de Shemitah, que es que el Señor le dijo a su pueblo que cuando estuvieran en la tierra, que la sembraran y la cosecharan 6 años, pero que el 7º año no la sembraran, sino que dejaran descansar la tierra y que el fruto que diera la tierra de Él en ese último año, que no lo cortaran, sino que lo dejaran para los pobres, para que la gente pudiera comer, que no lo comercializaran y que dejaran que la tierra descansara. Y la promesa de Dios es que en el año 6º la cosecha iba a ser tan abundante que iba a ajustar para 3 años. Iba a ser la cosecha que cubriera el 6º año y era la cosecha para cubrir las necesidades del año de reposo de la tierra, y el tercero era para cubrir el año donde iban a volver a sembrar y que les iba a dar cosecha hasta el final. Entonces, ¿dónde estaba el secreto? Era en la confianza. En la confianza en la palabra de Dios. Que si el Señor les decía a ellos, miren, dejen descansar la tierra y yo les voy a proveer. Cuando había obediencia, en la obediencia hay bendición. Entonces, en este tiempo no es para que estemos en ansiedad, sino que tengamos confianza en Él. Que sepamos de que si nuestros negocios caen, que sepamos que si nuestro trabajo se pierde, que sepamos que si aún nuestra salud se ve deteriorada y aún incluso nuestra vida peligre, nosotros tengamos la confianza de en quién hemos creído, que tengamos la confianza en su palabra, que tengamos la confianza en sus promesas, que sepamos que podemos descansar
en sus promesas, porque todas las promesas del Señor son sí y son amén. Amados, este es un tiempo para disfrutar. Prácticamente estamos viendo en vivo la proyección de lo que la palabra de Dios ya nos había anunciado. Que ni se acerca lo que va a ser ese tiempo, estamos claros. Que probablemente a nosotros nos toque una parte de esta tribulación, pues vamos a estar confiados de que en medio de esto, aunque me quiten la vida o aunque yo pierda la vida, yo voy a ganar la vida por la misericordia de Dios, porque el que pierda su vida la va a encontrar. Y si acaso somos recogidos antes de que se desate toda esta tribulación, pues bendito sea Dios, pero yo diría que nos preparáramos. ¿En qué sentido? En estar dispuestos a tener valor para enfrentar lo que viene. Yo diría que nos preparáramos para no ser cobardes, sino ser valientes. Yo diría que nos preparáramos delante del Señor para decirle, Dios mío, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Yo diría que no esperemos a que venga el fuego de la prueba para nosotros volvernos al Señor. Yo diría que no esperemos que venga la disciplina de parte de nuestro Padre para nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Por si acaso fuéramos tenidos por dignos de ser salvados o ser librados de esta tribulación que va a venir. Entonces, si somos llevados antes, pues bendito sea el Señor. Pero si no, dice la palabra en el libro de Lucas capítulo 21 versículo 36, estemos pendientes y velemos en todo tiempo, estemos orando para que seamos tenidos por dignos, es decir, para que tengamos la fuerza para escapar de todas las cosas que vendrán. ¿Y por qué necesitamos tener fuerza? Porque indudablemente vamos a tener que soportar algunos vendavales. Entonces, la idea es que podamos estar de pie delante del Hijo del Hombre y que podamos gozarnos, porque el gozo del Señor es el que nos va a dar la fortaleza. Entonces, amados, si tu corazón ha sido atenazado por el temor, es tiempo de que seas libre de ese temor. Si has estado con incertidumbre del futuro, es tiempo de que de verdad confiemos en el Señor y que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y que eso sea una realidad en nuestras vidas, que sea una realidad en nuestra familia y que la bondad y la misericordia del Señor nos acompañen todos los días. Así que bendita sea tu vida, bendita sea tu familia, que todas tus necesidades estén delante del Padre. El Padre es bueno en gran manera. Él sabe que tenemos necesidades. Él sabe que tú tienes algunas cuestiones que tienes que cubrir, pero creamos de que Él va a proveer, porque Él es tu Padre, Él es mi Padre. Y Él es bueno en gran manera. Y aún lo que podamos tener por pérdida, aún lo que podamos llegar a perder, el Señor sabe por qué lo permite. El punto es que nosotros confiemos en Él y no permitamos de que el rugido del mar, no permitamos que el bramido del mar, que el bramido de las olas traigan angustia en nuestra vida y que traigan confusión. Rechacemos la angustia, hermanos. Rechacemos la confusión en nuestras vidas. Aclaremos nuestra vista, aclaremos nuestros oídos, aclaremos nuestro entendimiento y lo vamos a aclarar no con todas esas prédicas que están saliendo. Ni siquiera con esta lo vas a aclarar con la palabra. Yo te invito a que tú vayas a la palabra. Ahorita ni siquiera puedes ir a buscar a alguien que te imponga manos por tu propia seguridad, en el sentido de que los gérmenes se transmiten por el contacto, pero sí puedes ir delante de nuestro Padre en humillación y por los méritos de Yeshua y puedes venir a la palabra. No te preocupes por lo que no entiendas, sino que lo que entiendes pongámoslo por obra. Y sobre todo, vuelvo y te repito, no nos dejemos engañar, no dejemos que la confusión venga a nuestras vidas y pongamos nuestra confianza en el Padre. Así que bendito sea Dios por este tiempo.
el gozo del Señor esté sobre tu vida, así como yo declaro que está sobre la mía, y que su bondad y su misericordia te acompañen todos los días, y que todas tus necesidades tú las puedas poner delante de Él, y toda tu ansiedad deposítala en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Te bendigo, mi hermano, un abrazo a la distancia, y que la paz del Señor esté contigo, esté conmigo, esté con tu familia, y que la bondad y la misericordia del Señor jamás se aparten de tu vida, y que la bondad, el rostro del Señor siempre esté fijo en tu vida. Gracias damos al Padre por su palabra, por su bondad, y nosotros creemos en Él y decimos: Señor, ven pronto porque te estamos esperando. Y el Espíritu de Dios, la presencia de Dios y su congregación, su pueblo, su iglesia dice: sí, Señor, ven, Señor Jesús, porque te esperamos. Así que bendigo tu vida y doy gracias a Dios por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.